Hola, buenos días. Mi nombre es Roy Reinaldo, soy maestro internacional de España y voy a hacer el resumen de la interesantísima partida de Anand Carlsen en la cuarta partida del Campeonato del Mundo. Hasta ahora van 3 tablas y esta cuarta partida se antojaba bastante interesante y desde luego no nos ha defraudado, a pesar de que el inicio fue un poco desolador, porque la apertura elegida por Carlsen fue ni más ni menos que el muro de Berlín, la berlinesa, la famosa apertura escogida por Kramnik en su match contra Kasparov. Esta apertura, la característica que tiene es que ya desde el principio se cambian damas. Vale, entonces cuando nosotros vimos este panorama pensamos que sería una partida un poquillo más aburrida, un poquillo más lenta, pero nos hemos confundido claramente. Bueno, la idea de esta apertura básicamente es que las negras tienen peor estructura de peones, pero a cambio tienen la pareja de alfiles y la posibilidad de presionar el punto de E5. El punto de E5 es débil y además está en color negro, lo que hace que el alfil de C1 sea bastante flojillo. Bien, esto se ha jugado muchísimo, hay mucha teoría, aunque escogieron una línea no muy teórica. Aquí hizo H3, lo más habitual es hacer el jaque primero para decidir, para que tenga que decir a dónde va, si hace rey 8, si hace alfil E7. Entonces, alfil de 7, torre de 1, alfil E7. Esto ya no es muy jugado, ¿no? Y Carlsen escogió esta línea que había jugado recientemente Hammer, muy recientemente, que es un jugador que suele trabajar con él, con lo cual la tendrán bastante mirada. Caballo C3, rey C8. Este es uno de los planes de la berlinesa, ¿no? Llevar el rey por B7, ¿no? El otro es dejarlo en el centro, que tiene sus ventajas e inconvenientes, ¿no? El inconveniente, claro, es que las torres no comunican, y las ventajas es que el rey está más cerca de defender las posibles debilidades, ¿no? Y ahora Anand decide cambiar el alfil, con lo cual Carlsen ya no tiene pareja de alfiles, pero a cambio lo que tiene es alguna presión directa en el punto E5, ¿no? Que va a hacer con el plan de C5, alfil C6, caballo G6, y el peón D5 pues va a estar un poco expuesto, ¿no? La torre puede ir a E8 y todas las piezas presionan ese punto. Bueno, aquí recientemente la única partida que había con esto ya era una de Yakovenko, con torre D2, C5, torre de 1 y alfil E6. Esto ya es algo novedoso, ¿no? Esto es una idea nueva, ¿vale? En vez de sacar el alfil por C6, decide sacarlo por E6, ¿vale? Controlar las casillas clave, que son F5, es una casilla muy, muy importante en esta posición, porque si el blanco consigue hacer F4, F5, como veremos, las piezas negras se quedan muy restringidas, ¿no? Entonces aquí Anand decidió, la verdad es que con bastante rapidez, hacer esta continuación. Esto ya es todo novedad, esto no creo que lo tuviesen preparado. Entonces esta jugada entra de lleno en una complicación táctica bastante importante. Caballo G6 toca el peón, no es fácil defender y lo defiende con el caballo de 3, porque ahora mismo C5 no es posible porque caballo C5 molesta mucho. Vale, entonces las negras hacen B6, que ahora sí amenazan C4. Vale. Y caballo E2. La idea de las blancas siempre es el contrajuego. ¿Por qué? Porque en las negras les falta desarrollo y tienen el rey un poco expuesto. Con lo cual, las blancas no dudan en sacrificar al peón de E5 si a cambio le debilitan la estructura, pueden entrar con la torre en séptima y pueden generar presión, porque siempre van a tener algo de compensación. Entonces, aquí empieza la fiesta. Carlsen se come el peón envenenado. Es un peón envenenado conocido por la partida de Fischer-Spassky, ¿no? Que se comió un peón parecido que en el otro flanco, aunque de aquellas no era muy bueno. Y este sí que es interesante, porque cuando nos cacen el alfil, tenemos una forma ya directa de rescatarlo, que es con C4. Pero aquí Anand tenía pensado un contrajuego bastante interesante, que es caballo C1, obliga al alfil a desviarse de la diagonal, entonces ahora puede empezar la avalancha de peones. ¿Vale? F4. Idea está clara. G4, F5 y seguir presionando. Es un peón de menos, pero a cambio tiene las torres muy activas. Y la posibilidad de hacer un ataque al rey, a pesar de que no haya damas. Rey B7 normal, ¿no? Pone el rey bajo custodia y caballo C3 empieza a ganar tiempos. Fijaos que todas las jugadas son de ganancia de tiempos y le obliga a las negras a colocar en alfil en C8. Este concepto es
bastante interesante, porque el negro sigue sin poder desarrollarse. Así ha estado durante toda la partida hasta que consiguió liberarse. Y ahora caballo de 3. Busca rápidamente líneas de ataque para el rey enemigo. El plan de las blancas puede ser tranquilamente doblar torres en C para presionar este punto o para obligar a moverlo, porque en cuanto se mueva este peón, el caballo tendrá unos asientos bastante chulos en casillas fuertes en el campo enemigo. Y aquí hizo H5. Lógica jugada, intenta romper para que su torre juegue y su alfil juegue. F5 buena y caballo E7. Para el caballo H4 sería dudosa porque alejaría bastante el caballo de la defensa y con una simple jugada que evite el ataque doble en F3, el resto de las jugadas irían enfocadas al ataque al rey, ¿no? Entonces, caballo H7, caballo E7 y ahora hizo caballo B5. Aquí es cuando nosotros realmente discutíamos que la mejor jugada es torre C1 o torre C2, ¿no? El orden es importante porque no permite A6, ¿no? Y si H por G4, caballo B5. Realmente aquí había una línea bastante interesante que le llevaba a una posición de ataque muy molesta. Por ejemplo, si caballo C6, torre C2 y si alfil D7, aquí se podía intentar incluso hacer hasta caballo B4, se podían incluso líneas con E6. Había bastantes temas de ataque que molestaban mucho en esta posición. Anand no quiso entrar, se le habrá escapado a alguna jugada de ataque interesante y no quiso entrar en esta variante, ¿no? Por ejemplo, caballo B4 puede ser una jugada también a tener en cuenta. Había muchos temas tácticos interesantes para jugar en esta posición y la posición de Carlsen se tambaleaba un poco. Pero Anand hizo el orden al revés, lo que permitió, después de caballo B5, permitió esta jugada, que no hizo Carlsen. Para esta jugada parecía la correcta y la idea es curiosa, es echar el caballo de aquí y cuando se vaya, entonces ahora hacer A5. Curiosa ganancia o pérdida de tiempo. La idea es activar la torre también rompiendo por la columna torre. Curiosamente las dos torres se han activado sin moverlas, ¿no? Y aquí ganamos algún tiempo a la hora de los ataques porque ahora siempre hay molestias con A por B3, siempre hay molestias que defienden las entradas por la columna C. Esta era una oportunidad que tenía Carlsen de obtener algo de ventaja, ¿no? Que desaprovechó porque en vez de A6 hizo H por G4. Aquí tenía torre C2, ¿verdad? De nuevo tenía la jugada torre C2 con mucha iniciativa, mucho ataque, pero comió en G4. De nuevo otra vez tenía la jugada A6, Carlsen, pero parece que no entraba dentro de sus planes y entonces hizo torre H4, que no parece mala, activa la torre y amenaza un peón. Caballo F2 defiende y la idea de Carlsen precisamente era esa, que las piezas blancas no pudiesen atacar tan fácil y se mantuviese un poco a la defensiva. Y ahora es cuando hizo caballo C6. Vale, la idea pues es clara, desarrollar, atacar el peón de E5, intentar en algún momento, en cuanto pueda, romper la estructura de peones blanca, que es la que le está realmente cohibiendo y molestando a su desarrollo, ¿no? Torre C2 buena, jugada, ¿no? El mismo plan de siempre. Y ahora A5 interesante. Aquí estamos en una posición realmente compleja, muchísima compensación por el peón. Hay mucha presión, pero realmente ahora no sirve una jugada como torre C1 porque con alfil de 7 simplemente lo defendería todo. Alfil de 7 y si es 6 puede simplemente comer y alfil de 8. Y aquí no sirve ninguna jugada estilo caballo de 4 porque simplemente nos captura y el rey tiene escapatoria, ¿no? Lo curioso de esta posición es que si en vez de A5 hiciese A6 sí que serviría. Si aquí hiciese A6, sí que serviría esta jugada, porque tenemos E6, peón por, alfil aquí, y caballo D4. Y ahora no nos puede comer, porque entonces la entrada en C7 sí que es mate, ¿no? Un remate bastante chulo. Pues el negro hizo A5 interesante. Las blancas, torre C4, importante jugada, porque tienen que evitar que la torre negra se active y además defienden este peón, con lo cual liberan un poco el caballo de F2.
G6, ahora o nunca, porque si no el blanco se va a doblar y va a empezar a presionar. Y contra G6 siempre queda la reacción de E6, que es la reacción que estábamos viendo en todo momento, porque jugadas como F6 son dudosas, activan sus piezas y encima nos dejan a nosotros una estructura de peones rígida y bloqueada. Entonces, primero dobló, alfil D7 y E6. Es interesante reflejar que era posible también hacer E6 detecta. Porque si peón por, alfil por E6, había esta bonita jugada torre por C6. Pero las negras mantienen ventaja en esta posición, porque el jaque no pueden irse a la columna D a defender el alfil porque hay descubierta comiéndose la torre de H4, pero simplemente volviendo a B7, caballo por E6, esta posición, la torre y los dos peones son un poco superiores a los dos caballos, con lo cual el negro jugaría a ganar esta variante. Por ello, Anand decidió hacer primero torre C1, alfil D7, E6, peón por, única, alfil E8 y muy buena jugada, caballo E4, activando las piezas, sacrificando otro peón y encima con jaque. Pero Anand sabe, el concepto de esta posición es jugar con energía, jugar al ataque. Si no, si se queda a la defensiva en cuanto el negro se desarrolle un poco, pues no habrá opciones. Entonces, torre por G4 jaque tiene que hacer ante la amenaza caballo F6, rey F2, y aquí hizo torre F4 jaque. Aquí había unas líneas de igualdad y había unas líneas muy complejas, como por ejemplo torre D8. Torre D8 impide caballo D6 jaque porque falla tácticamente, ¿no? Gana calidad al principio, pero falla tácticamente porque están todas las piezas en el aire y no puede defender todas las amenazas. Entonces, contra torre D8, la jugada buena de las blancas es rey E3, y aquí hay un sinfín de variantes interesantísimas. Por ejemplo, torre D5 llegaba a una variante bastante compleja, ¿no? Amenaza el caballo, ¿no? Si caballo F6 hay jaque intermedia en E5, y luego cambia torres y come en E6, y si caballo BC3, torre E5, rey F3, pues muy bonito este truquito que le hace llegar a las negras a un final favorable, ¿no? Calidad de menos por 3 peones, pero muy buenas opciones de jugar a ganar. Porque si torre por torre, un pequeño ataque doble, recupera material y se dispone a jugar a ganar. Había algunas líneas interesantes para las negras donde podían obtener algo de ventaja, pero claro, muy difíciles. Ver ese tipo de jugadas es bastante difícil. Carlsen hizo torre F4 jaque, y aquí cuando todos contemplábamos la posibilidad de hacer G5, interesante jugada, y contemplábamos para el blanco torre G1 como jugada de presión, Carlsen sorprendió a todos haciendo torre F8, que ni se había contemplado esta jugada. Una jugada defensiva y buscando no quedar peor, ¿no? Caballo D4, buena jugada, y entra en C7 de forma imparable, y justo aquí Carlsen tiene torre D8 jaque que le da cierta iniciativa. Aquí Anand dudó bastante entre retirarse a C3 o a E3, ¿no? A E3 parecía un poco la más ambiciosa, pero también daba un poco de miedo, porque alfil B5 enseguida tiene amenazas con torre D3, enseguida nos hacen torre 8, nos bloquean el peón y podemos sufrir. De hecho, posiblemente la única jugada de las blancas sea torre F7 para aguantar. Con la cual las negras harían torre H8 y sería una partida, vamos, de doble filo todavía hasta el final. Sin embargo, Anand buscó una línea más hacia la igualdad, que es rey C3, torre F3 jaque, rey B2, y contra torre 3 busca un final de torres de tablas. La idea es sencilla: si torre por E4, torre por E8, pues tarde o temprano se van a cambiar este peón por este, ¿no? Va a hacer E7 y torre G8, y el 2 contra 1 es tablas con bastante facilidad. Pero Carlsen no se conforma con eso. Carlsen intenta apretar hasta el final. Y aquí hizo torre D3 amenazando la entrada en B3, torre jaque, rey B7, torre por E8. Entrar en B3 no es posible porque luego la torre queda siempre en el aire, sería tablas. No, ni siquiera eso, sería perdedora. Entonces,
torre por E4 y E7, buena jugada. Aquí amenaza torre D8 y tablas inmediatas. Con lo cual sigue intentando apretar Carlsen en esta posición. Jaque, torre 3, rey A2, buena defensa indirecta, porque si torre por B3 hay descubierta con torre B8, aunque había una defensa de tablas bastante original, que es torre H2, dejándose comer. Y al jaque, rey C2, amenazando ahora descubierta, única a defender con la torre, para que no haya descubierta, y entonces ahora torre H8 buena, amenazando el jaque, y la única solución de las negras es hacer un jaque continuo para entablar. A Anand se le escapó esta forma de entablar, pero bueno, la que hizo también llevará a un final de tablas. Rey A2, G5, torre D2, que amenaza torre D7 y tablas, ¿no? Torre D7 y a rey C6 volver, ¿no? Y tiene que volver el rey también. Y ahora fina jugada torre E5, la única que impide el torre D7 jaque, porque contra rey C6 y volver, por lo menos el rey tiene esta guarida para esconderse de los jaques de la torre D8. La posición en la que están ahora, después de esta jugada, vemos que ha continuado torre D7 y torre D8, y contra torre 3, jaque, y estamos ahora en la posición actual de la partida, que supuestamente esta posición es tablas, aunque acaba de llegar a esta situación. Vamos a analizarlo un poco. En principio no debería haber problemas para hacer tablas con esta jugada, ¿no? Y contra rey A6, torre G8. Amenaza coronar y comerse el peón de G5. No debería tener problemas para entablar esta posición. Bien. Una vez acabado el resumen de la partida, pues nos esperan, desde luego, unas partidas emocionantes. Parece ser que el inicio de las dos primeras partidas suaves fue como una toma de contacto, y ahora ya están jugando sangre hasta el final, están dándolo todo en las partidas. Van 4 tablas y nos espera sin duda un final de campeonato bastante emocionante. No se lo pierdan. Cada 2 partidas hay un día de descanso y todas las partidas van a ser comentadas aquí en ICC. Muchísimas gracias a todos y un saludo.